Muy buenas tardes, alquimistas, ¿cómo están? Nuevamente en vivo, aquí por mi cuenta de Instagram. Bueno, tengo varias preguntas, consultas de ustedes. Acá está la prueba, voy a contestarles. Como no fueron tantas preguntas, voy a contestar una a una las preguntas que hicieron. Si podemos tratar los temas que les interesa y poder ayudarlos desde acá, desde mis conocimientos, para que quizás puedan tomar conciencia y resolver el tema que les preocupa. Bien, vamos por paso. Tienen nombres en sus cuentas bastante complejos algunos, como este. Marius Sinowicz, algo así. Bueno, pregunta o dice que quiere que hable sobre el sentido de la vida. Bueno, Mari, lo importante de entender sobre el sentido de la vida es el sentido de la vida. La misma frase que pusiste es la clave. La palabra sentido nos habla de un sentido, de una dirección, es decir, de una meta, de un proyecto. ¿Hacia dónde voy? Es como agarrar el coche, el auto y ¿hacia dónde vas? Es que no sé cuál es el sentido, entonces directamente ni siquiera arranco el auto, lo enciendo, en fin, no emprendo ese viaje, no emprendo ese camino y por ende mi vida ¿qué va a pasar? Porque pone la vida en el sentido. Si no hay un sentido, si no hay un deseo, una dirección concreta, un futuro, una meta, la vida empieza a estar en jaque. Entonces, ¿qué hace la mente brillante que tenemos? Nos estanca. ¡Pac! Auto, coche frenado, vida frenada, si yo no le doy un sentido. Entonces, como mi biología es pura supervivencia, y si yo no le doy el sentido yo, si yo no manejo el carro, el corcel o el autito, si yo no le doy un sentido, me lo va a dar mi supervivencia. ¿Y cuál es la parte biológica que se activa en piloto automático? Me da conflictos como un sentido. Me da síntomas, me da algo para que yo mueva, para que me salga de ese rol de estar esperando. Entonces el sentido de la vida es el sentido que vos le das, pero si vos no estás dando sentido a tu vida empieza a estar en jaque y entonces el sentido te lo va a dar la mente automática. Y la mente automática lo único que sabe es repetir historias del pasado o hacer un síntoma para que cambies el sentido que le estás dando. Siguiente pregunta. Lorena Taboada, el vacío. Bien, hablo mucho sobre el vacío, pero en definitiva, ¿qué es el vacío? El vacío es el acto de quitarme una creencia o una estructura mental en la cual yo estoy agarrada pensando que esa es la verdad. Hay otra pregunta, otra consulta que también tiene que ver con eso, así que después voy a estar hablando bien en detalle de esto. Pero el vacío es esto de que yo me defiendo o creo que tengo una verdad. Y sin embargo, el problemita, el conflicto o el síntoma no se resuelve. Entonces esa verdad es una mentira, porque si se supone que yo sé de dónde viene el origen de la cuestión en sí misma debería disolverse, debería irse, y sin embargo sigue ahí, o el conflicto sigue estando, o la historia se me sigue repitiendo. Entonces es una mentira, es una creencia. Entonces el acto de vacío implica eso. Yo me tengo que vaciar de una verdad que está en mí y que en realidad es una creencia, es una estructura mental en la cual ni siquiera la observo, ni siquiera me cuestiono porque asumo que es una verdad absoluta. ¿Se entiende? Entonces es muy importante entender que el vacío parte por dejar de creer que tengo razón y permitirme escuchar lo que es. Ir por donde mi mente no iría exclusivamente, porque la mente siempre te dice no, por ahí no, debe ser por acá. Por eso que te dice que no, por ahí tenés que ir, porque la mente siempre lo que hace es tratar de repetir lo anterior. Entonces lo que nos venga desde nuestra parte mental, desde nuestras ideas, hay que escuchar entre líneas, y eso es el vacío. El vacío se hace escuchando, entendiendo. Siguiente pregunta.
¿Cómo saber qué es lo que uno quiere? ¿Cómo defino qué quiero y cómo lo encuentro? Dice Meli Pando. Bueno, Meli, lo importante que entiendas es que el cómo es, yo espero a que alguien me diga las cosas. Entonces yo no estoy como director de orquesta, estoy como un músico esperando que otro me diga qué hacer. Estoy como una niña esperando que me den permiso. Estoy en la fase del poder afuera. Entonces el primer tema es de que vos no sabés lo que querés porque simplemente ni siquiera te conoces a vos mismo. Tu vida siempre tiene órdenes afuera y no órdenes internas porque no aprendiste a escucharte, porque ni siquiera sabés cómo hacerlo. Entonces hay una gran programación de poner primero adelante a los demás. Entonces lo primero que tenés que entender es que tenés que primero decidir conocerte a vos misma para emprender el viaje a decidir qué querés. El cómo te lo va a dar el universo, el cómo te lo va a dar las casualidades, las oportunidades si vos te dirigís a esa meta o ese proyecto que querés. El sentido se lo tenés que dar vos desde querer ir hacia algo creado por vos. Sigamos. Melissa Ramírez 23. Piel rosácea, piel cristal en niños. Bueno, el tema de piel es un tema de relación, de contacto, de falta de contacto impuesto. O sea, con la piel nos conectamos con el otro. Sería como nuestra red de conexión física. Entonces, todo tema con la piel tiene que ver con temas de contactos, de relaciones y de separaciones. Cuando hay algún conflicto con alguna separación o algún contacto impuesto, como por ejemplo podría ser el caso de un abuso que se usa la piel, la mente trata de poner frente a esos shocks emocionales una respuesta. Generalmente el síntoma en la piel tiene que ver con esa historia. La pregunta siempre es la misma, desde cuándo uno tiene el síntoma y ver qué pasó con alguna relación, con algún contacto impuesto o con una falta de contacto. Alguien muere y entonces yo ya no tengo contacto con esa persona. Puede ser un duelo bloqueado a través de una zona donde generalmente la persona me tocaba. Vieron que muchas veces en nuestra familia tenemos, voy a usar una palabra, mañas. Entonces por ahí tu papá lo que te hacía era te tiraba el pelo. Entonces después podés tener algún tema con el cuero cabelludo porque está asociado ese gesto a tu papá y de pronto tu papá falleció y tenés un duelo bloqueado. Pongo un ejemplo. Pero la piel tiene que ver con relaciones, contacto o separaciones. Sigamos. Miss Iria, de relaciones de pareja. Bien. Qué amplio. ¿Qué pareja? Relacionarte con pareja. Siempre en mis videos de metas les digo, cada vez que dicen que quieren una pareja, están buscando a mamá y a papá. Por ende no hay mujer, por ende no hay hombre. Estoy como tercero, entonces voy a buscar siempre parejas. Voy a buscar que seamos siempre tres. Y eso es lo que busca el niño o la niña en nosotros, que seamos felices los tres, mamá, papá y yo. Entonces la primera historia que tengo que resolver es qué me pasa en la infancia para que hoy esté cosechando eso en mis relaciones amorosas. El primer amor es el de mamá y papá, especialmente el de mamá. Entonces primero tengo que solucionar qué tema me pasa a mí en la infancia por lo cual yo quiero una pareja. Lo segundo es entender que mis relaciones son un espejo de mis relaciones conmigo misma y con las conductas que aprendí en casa. Entonces generalmente repetimos conductas. Lo que aprendimos en casa, en la relación de mamá y papá, es lo que tendemos a repetir con nuestras relaciones. Tanto sea para reparar, hago todo lo contrario, entonces mi mamá estaba todo el tiempo exigiéndole a mi papá, entonces yo soy re permisiva, pero es en el otro polo y también genero el mismo resultado. Porque los juicios que hice a mi madre y a mi padre, yo los voy a vivir. Porque mi papá tendría que haber hecho otra cosa. Ah, bueno, dale, vas a estar en la misma situación, vas a hacer esa otra cosa y te vas a dar cuenta que no se soluciona así. ¿Se entiende? Los juicios que hacemos en algún momento los vamos a vivir, los vamos a experimentar para aprender las lecciones en las cosas que decimos.
Sigamos. Día Galvez, hermanos. Solo puso hermanos, que hablemos de hermanos. Hermanos, la sangre no genera vínculos. Un amigo puede ser un hermano, una amiga puede ser un hermano, un maestro puede ser un hermano para mí. Pero hermano implica que estoy en el mismo lugar, como en un lugar de pareja. Estoy a la par. Entonces, si tenés algún conflicto con algún hermano, tenés un conflicto con estar a la par. Hay que ver la historia, ¿no? Melissa Ramírez, otra vez. Piel, rostro, granos, manchas. Veo que tenés un tema con la piel. Manchas de embarazo, lunares, uñas descamadas, psoriasis y vejez. ¿Qué creencia tenés en base a la vejez? Y que se te repercute en la piel. Tiene que ver con la relación entre vos y tus creencias, tus relaciones, tus estructuras, pero todo lo que te pasa a la piel tiene que ver con lo que te dije anteriormente. Gabriela Lilian, relación madre-hijos adolescentes. Bien, las relaciones, para que haya una relación tiene que haber dos, yo y otra persona. Entonces, si la relación hace cortocircuito, es porque hay algo que yo estoy haciendo también para que se haga el chispazo. Lo primero que tengo que hacer es mirarme a mí. Con el dedo que señalás al otro, 3 dedos te apuntan a ti. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Primero tengo que ver qué es lo que me molesta a mí del otro. Y generalmente tiene que ver con creencias que no quiero soltar. Siempre quiero tener razón, quiero tener el poder. Y cuando se da con los hijos adolescentes, tenemos que recordar algo clave. La adolescencia implica rebelarse ante los padres. Si mis padres son muy cultos, son muy estudiosos, son muy estructurados, yo voy a tender a rebelarme para el otro lado. Me voy a hacer rockera, hippie, voy a tratar de rebelarme. Porque yo tengo que salir de la casa materna, romper estructuras para crecer. Entonces tengo que ir en contra, o sea, es biológico. Voy a generar chispazos, ¿por qué? Porque yo quiero vivir mi vida, porque no tengo miedo, porque yo voy a hacer las cosas distintas a ustedes, porque quiero ser libre, porque tengo las hormonas a full. Y entonces siempre voy a estar buscando crecer. Y frente a eso me voy a rebelar. ¿Se entiende? No va a ser un niñito, una niñita. O sea, mamá, papá, tengo que entender que va a haber choque porque mi hijo o mi hija se tiene que rebelar para crecer, para madurar, para emprender sus propias experiencias. Y aunque se choque con la pared, déjalo porque ahí va a crecer. Si yo evito y le pongo colchoncitos, nunca va a aprender nada. Y lo peor de todo es que después no se va de casa. Y después tenemos madres y padres que dicen, mi hijo tiene 50 años y todavía está en casa. Y sí, porque en la adolescencia no le permitiste rebelarse. Entonces es parte de la biología que vaya en contra. ¿Se entiende? Eso es lo primordial. Sin tail, falta de deseo sexual. Bien, fíjate que en tu frase pusiste falta de deseo sexual. La pregunta es, ¿qué es el deseo sexual? Es un deseo. Es algo que vos tenés que desear. Vos tenés que decidir que te guste. El tema es que cuando no hay un foco, un proyecto frente a esa relación sexual, generalmente se pierde el interés. Entonces, siempre tiene que haber un proyecto. ¿Para qué voy a tener una relación sexual con esta persona? Ay, no sé, porque no quiero tener hijos. ¿Por qué la tuviste antes? Porque me gustaba, porque me atraía, porque quería conquistarlo, porque quería tenerlo en una relación amorosa estable. Entonces hacía un montón de piruetas en esa relación amorosa para que me eligiera, para que se quedara conmigo. Pero cuando yo cumplo esa meta, ¿qué pasa? Ahora ya no me sirve. ¿Se entiende? Ahí está el tema. Yo tengo que entender que el deseo sexual está muy ligado al deseo de amar al otro a través de una acción, de un acto. Entonces, si yo no tengo deseo de amar al otro, es porque hay algo ahí en lo cual yo no estoy deseando estar con el otro, en contacto con el otro.
Y ahí empieza el caminito a darme cuenta si mi relación amorosa, esta persona con la que estoy, ¿quién es en mi relación? Si está siendo de hombre, si está siendo de mujer o si está siendo de mamá o papá. Porque el deseo sexual se va cuando cambiamos de bando. Cuando de pronto no tengo a un marido, no tengo a una esposa, tengo a una madre, tengo a un padre. Entonces no hay deseo, porque yo con mamá, yo con papá no puedo estar. Entonces ahí empieza la historia, cuando empezamos a personificar características que en nuestro psiquismo están asociadas a la madre o al padre. Especialmente lo escuchamos cuando decimos, ahí vino el padre de mi hijo. Tiene un nombre el Señor. Nombralo por su nombre, porque al decirle padre, le estás diciendo padre, igual que vos le decías padre a tu papá. Padre es padre, es un rol, no define a la persona. Nosotros tenemos un montón de roles: madre, hija, amiga, abogada, médica. Nos definimos por los roles y no por quienes somos. Y ese es el primer camino que tenemos que cambiar, porque nosotros no somos lo que hacemos, nosotros somos lo que somos. Y lo que somos es lo que nos define en realidad, y es lo que hacemos todos los días en el ser, no en el acto de ser, si me explico. ¿Se entiende? ¿Quién soy? Ay, no sé qué quiero. No. Bueno, entonces ya ahí estamos en terreno de, si yo no sé quién soy y qué quiero, menos lo va a saber el marido o la mujer. Dejemos de pensar que el otro tiene una bola de cristal y me va a solucionar las cosas desde afuera, porque el tema viene de adentro. Y de ahí empieza el camino interior a descubrirnos a nosotros mismos, porque creemos que nos conocemos, cuando nos conocemos así de todo lo que somos. Sigamos. Valeria Brizuela, metas. Bueno, tengo como 50 videos de metas en mi canal de YouTube, pero bueno, vamos a hablar de metas. ¿Qué es una meta? Un sentido, una dirección, algo que yo quiero plasmar, crear, materializar. Y una meta es algo externo, es decir, es algo que yo quiero, que es real. Por ejemplo, quiero tener una relación amorosa con un hombre. Es un hombre físicamente material que yo tengo que atraer a mi camino, a mi historia, a mi vida, a mi realidad para lograr esa meta. Quiero $1.000.000. Es dinero, billetito, papelito, es físico, es material. Yo quiero en mi camino que se conecte esa oportunidad y poder tener el dinerito. Hasta ahí va. Quiero como una meta sanarme de una hernia. Bien, la hernia física está ahí, aparecen los análisis. Yo lo que quiero es que eso desaparezca, sea por operación, sea por otra, no importa el cómo, importa que eso se vaya. Hasta ahí va. Primero, físico, tiene que ser material, físico, meta, físico, tiene que ser físico. Entonces yo tengo que pensar que mi meta tiene que ser física, tiene que ser real. Cuando la gente dice, ay, quiero estar tranquila, no es físico. La pregunta que te tenés que hacer si querés tranquilidad es qué cosa física te da tranquilidad. Y si tuviera un mejor trabajo estaría tranquila. Y si mis hijos tuvieran trabajo estaría tranquila. Entonces es físico, hijo, trabajo, tranquilidad, genial. Entonces algo físico, que venga el trabajo, el camino de mi hijo. La pregunta es, ¿yo puedo manejar la vida de mi hijo? No. Entonces dejemos de manipular, directamente soltarle la mano al hijo a ver si madura, crece y va a encontrar un trabajo porque ya tiene 39 años, qué sé yo. Pongo un ejemplo. No puedo hacer que el otro haga cosas porque implica que yo quiero dominar al otro. Y no funciona así, porque si el otro no quiere, por más que yo quiera y le ponga toda mi alma y mi intuición y todo lo que... el otro no va a mover el trasero. O sea, el trasero le pertenece a la persona y la persona debe mover el trasero. Entonces, dejemos de querer manipular y controlar al otro. Simplemente accionemos para... O sea, es simple. Si yo dejo de alimentar al que, por ejemplo, no va a trabajar, obviamente que si yo dejo de hacer lo que hago y me libero de la culpa y de los juicios, de las estructuras mentales que tengo, de que si no lo hago soy mala madre, mala mujer, mala lo que sea,
y hago lo que yo tengo que hacer, el otro no le queda otra si quiere sobrevivir. Un ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, en cuestión de metas tiene que ser material, físico, real. Segundo, tiempo. ¿Cuándo lo querés? Porque que lo quieras de acá, ¿cuándo? Tercero, paso a la acción. Yo tengo que accionar. Yo no puedo estar sentada repitiendo frases pensando de que alguien va a venir y me va a tocar la puerta y me va a decir, oh Natalia, acabo de encontrar $1.000.000 en la puerta. ¿Serán tuyos? No. Hola Natalia, vengo a darte un negocio espectacular. Esas cosas pasan si yo estoy en acción, si yo estoy en movimiento. Entonces lo primero que tengo que pensar es, bueno, yo quiero esta meta y qué acción voy a hacer yo para dirigirme ahí. Algo tengo que hacer. Algo. Quiero viajar a Cancún, tengo que mover el trasero a, qué sé yo, la agencia y aunque sea ir a averiguar, poner mi número de teléfono, que me llamen cuando haya descuentos, a ver si hay alguna oportunidad, y cuando se me dé la oportunidad, tengo que tomarla innegociablemente. Si vos dijiste una meta, vos tenés que cumplir con la palabra, por ende el universo es muy sabio en esto. ¿Qué te hace? Te levanta la varita un poquito más. Para que o sea, va a haber una guerra entre tu mente del pasado y la mente nueva que quiere la meta. Siempre va a ser un poquito más. Ay, yo quería viajar a Cancún, pero no quería gastar tanto dinero. La mente guacha, ¿qué hizo? Te voy a poner mucho dinero para que no vayas y volvamos a base estancada, repetición de lo anterior. Frente a la oportunidad, que siempre es un poquito más de lo que vos pensabas, pero dentro de todo es una oportunidad. ¿Se entiende? Vos la tenés que tomar innegociablemente, porque ahí vos vas a tener, por ejemplo, en el caso de un viaje, el dinero hasta ahí, te va a faltar un cachito. Ese cachito que te falta, que vos, ay, no sé si lo voy a poder pagar, ¿qué voy a hacer? Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Te exige que creas en eso que tiene que ver con la suerte, con la magia, con el universo, como quieras llamarle, pero que tiene que ver con que confío en que el dinero venga para que ese poquito que me falta llegue. ¿Se entiende? Porque la mente, ¿qué hace? Si no tengo todo, no lo hago. Si no tengo todo, no lo hago. Y el camino de alquimia que te dice, tenés que hacer las cosas sabiendo que no vas a tener todo, porque es ahí donde te vas a llenar de lo que realmente querés. Y ahí es donde realmente transformas una mente carente en una mente próspera. Mientras vos esperes tener todo para accionar, la vida se te va a pasar, las oportunidades se te van a pasar y vas a seguir repitiendo lo anterior. Meta, lo digo como lo tengo que decir, utilicen bien los verbos. Segundo, paso a la acción. Tercero, cuando aparece la oportunidad, me va a dar miedo. El miedo tiene que estar ahí. Si no está el miedo, esto es raro. Aparece una oportunidad que me entusiasma y me da miedo al mismo tiempo. Porque es una oportunidad, pero al mismo tiempo me pide esa oportunidad que confíe en el futuro. Porque voy a necesitar algo que no tengo y que me va a hacer confiar en que si yo dije algo y me apareció la oportunidad, se va a concretar, pero no por esfuerzo, no por sacrificio, sino por suerte. Sigamos. Verito 2017. Kilos que sobran y no soy constante en las dietas, es decir, no me los puedo eliminar, siempre 6. Bien, Verito, lo importante que entiendas es esto. Los kilos de más son los quilombos de más. 6. Los kilos de más son los quilombos de más. 6. Voy a volverlo a repetir. Vengan conmigo. Los kilos de más son los quilombos de más. Escuchen bien. Los kilos de más son los quilombos de más. No me los puedo sacar. Kilos de más, quilombo de más. Tengo un quilombo de más, o será de alguien más, es que generalmente lo que no me puedo quitar es lo que yo no tengo en mi poder. Tiene que ver con otro. Siempre tengo un quilombo de más que tiene que ver con el 6. ¿Será un niño de 6?
¿Será algo que suena a 6 y el quilombo de más son los empleados que no hacen nada y es este negocio que tengo casualmente hace 6 años? Siempre es algo que es de otro, que yo no me lo puedo quitar. Por eso, aunque haga dieta, aunque medite, aunque me programe, el pucho kilo está ahí. ¿Por qué? Porque no es mío, porque no es mío. Si no, ya yo hubiese ido. ¿Entendemos? Entonces, los kilos de más son los kilos de los demás, pero que yo los agarro, los kilos de los demás, porque soy muy buena. Y después digo, pero ¿cuánto peso que tengo? Y no me los puedo quitar. Deja de agarrar, soltá. No, ¿qué va a hacer mi hijo si yo no estoy? Soltá, vos podés, soltá. ¿Qué van a hacer los empleados sin mí? No. Y así. Soltá. Alguien, algo que no depende de vos y que ya tenés 6 kilos de más y que hagas lo que hagas, no te lo vas a quitar porque no son tuyos. Soltá. Bien, mi cuota de humor del día. Sigamos. Soledad de banca 28. Duelos. Sos de libro, Sole. Tener el nombre Soledad y que me preguntes de duelo es como decir, ¿qué soledad, no? Un duelo es pura soledad. Decímelo a mí. Que tenemos más gente que... El duelo es símbolo de soledad. Y la soledad, cuando ya uno la mamó un montón, es de autosuficiencia. Todo duelo me lleva a la soledad y toda soledad me lleva a un duelo, a un cuento conmigo mismo, me lleva a una autosuficiencia. Tengo en mi canal de YouTube un video sobre duelos, pero bueno, en base a mi experiencia total, porque esto no está en libros. Lo primero con lo que yo voy a resolver un duelo es entender por qué se murió. La pregunta que nadie tiene respuesta, la alquimia te la da. ¿Por qué ahí? ¿Y por qué así? ¿Y por qué? O sea, desde que tengo uso de razón, así se los digo, hablo de la muerte desde muy pequeña. Como si alguien me hubiese dicho, anda practicando porque vas a experimentar la muerte, hasta tal punto que cuando bailaba, recuerdan que soy profe de danzas, en uno de mis últimos eventos me vestí de parca, o sea, personifiqué a la misma muerte, o sea que hablar de duelos y de muerte es como todo lo que sé, ¿se entienden? Entonces, ¿qué es lo que a mí me ayudó a entender y a soltar? Entender la muerte. Primero, porque nadie la entiende. No hablemos de eso, me da miedo. Eliminemos el potencial. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? Porque son dos cosas que están ahí. ¿Qué es la vida y qué es la muerte? La muerte es parte de la existencia terrenal, porque todos vamos para ahí. Entonces no nos podemos liberar. Vamos a tener que entenderla, porque si no vamos a estar con un miedo a algo evidente. Es como tenerle miedo al día o miedo a la noche. Digamos así, para ponerlo en una metáfora, la muerte y la vida sería el día y la noche. La muerte es la luna, la oscuridad, el no ver más al otro. Pero sin embargo, la noche nos da paz, dormimos y nos da tranquilidad. Cada vez que dormís, morís, porque dejás de estar consciente. Es como si estuviéramos practicando cada día, cada noche, esa experiencia que todos vamos a atravesar, nos guste o no nos guste, le tengamos miedo o no le tengamos miedo. Entonces, no puedo evitar la muerte, ni del otro ni la mía. O sea que si le tengo miedo a la muerte, tengo un grave problema, porque le voy a terminar teniendo miedo a la vida. Vuelvo a la metáfora. La vida es el día y cuando empieza a bajar el sol, la vida, empieza la muerte.
Imagínense el estrés cada noche. Entonces, tengo que entender a la muerte para entender el duelo, que es el siguiente paso. La muerte es la ausencia del cuerpo físico, pero no es la ausencia del ser. Mirá, mi abuelita murió, no está más lo físico y tampoco está el ser. Vamos nuevamente. No podemos evitar que hoy tenemos muchas ramas de la ciencia que nos hablan de que en realidad el alma, el espíritu, el ser se sigue comunicando después. Esto es algo que vamos a ver en Alquimia 3 para mis alumnitas. Cómo se hace esa comunicación, porque es parte de trabajar en los sextos sentidos, ¿no? Sexto sentido, veo gente muerta. Bueno, no, más que nada va a ser escuchar. ¿Por qué? Porque se comunican a través de diferentes cosas. Pero bueno, lo importante que entiendan es esto. Lo primero que tengo que entender es qué es la muerte. Es el tema físico, no es el tema del ser, del espíritu, del alma. Es otra ciencia. Hasta ahí va. Yo solo puedo entender desde la parte amorosa y metafísica, pero sin embargo me duele que el otro no esté. ¿Por qué? Porque yo no entiendo por qué el otro se fue. Y eso es lo que me va a quitar el dolor. Entender la muerte del otro. ¿Por qué ahí? ¿Por qué a esa edad? ¿Y por qué de esa manera? Si yo puedo entender desde una lógica el por qué, me voy a salir del dolor de no entender, que es el mayor de los dolores. Porque lloramos en base al no entender. Si alguien te dijera, imaginemos que viene un ángel y te dice, tu madre murió porque tuvo esta historia y entonces ella decidió morirse y te cuenta esa historia y te cuenta el por qué y por qué de esa manera. Es como que uno podría aceptar ese evento, aunque siga extrañando a la persona, ¿sí? Pero el dolor ese que está ahí, de ese vacío tiene que ver con no entender por qué la persona se fue. Y cuando podemos entender el por qué, esa herida se empieza a cicatrizar y podemos soltar la presencia física de la persona. Entonces, lo importante es, bueno, la segunda pregunta es, bueno, ¿y cómo puedo averiguar o comprender el por qué murió? Haciendo la pregunta correcta. Si hago la pregunta correcta, las respuestas aparecen. No es automático, lleva un procesito. Lo primero que tengo que entender es ¿de qué murió? ¿De qué murió? Porque no es lo mismo morir en un accidente, morir de una enfermedad, morir de vejez. ¿De qué murió? Murió de, qué sé yo, de un paro cardíaco. Bien. El corazón bombea. Tum, 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 y se paró. Se paró. ¿Ven? Se paró y se paró. Y cuando se para el corazón, ¿qué es lo que deja de bombear? Y la sangre, el oxígeno y todo. Se le para la vida. O sea, se paró la vida. ¿Se paró la vida? Entonces la pregunta es, ¿qué situación vivió para tener eso? Vieron que siempre hacemos historia. Hoy recibió esa mala noticia y mira cómo terminó. Generalmente tenemos que escuchar qué le pasó a la persona antes para que apareciera ese resultado. Y a veces la persona se quiere ir. Porque ya está, ya cumplió. Y a veces es, en el caso de los niños, uno no entiende, es la parte más delicada del tema. ¿Por qué los niños se mueren?
Le voy a dar la respuesta que di cuando tenía 12 años, me parece que era. Porque hacía las mismas cosas. Tenía 12 años y había ido a un velorio, creo que fue mi primer velorio que fui, con una amiga y me acuerdo, la coló. Y estaba la mamá llorando porque el bebé tenía unos meses y había fallecido. Y yo fui ahí. Y me acuerdo que la colo, mi amiga, que era un poquito más grande, que tendría 14 años, dice, te voy a presentar a la mamá del chiquito que se murió y habla con ella. O sea, ya era rara. ¿Pero qué querés que le diga? Vos decile lo que me dijiste a mí. Entonces le digo a la madre, le digo, ¿sabe lo que pasa? Es que los bebés, cuando mueren, les dije esto, no sé de dónde lo saqué, es porque venían, pero no tenían que venir. No tenían que venir. Vienen por un instante para experimentar la existencia y después se tienen que ir. Y le digo, es la manera que tienen de venir los ángeles, a través de los niños que mueren. Y la madre me miró, me acuerdo, imagínense, tendría 12 años, o sea, no me conocía, y me dijo, gracias, me sirvió esa respuesta para entender tanto dolor por perder a un hijo. ¿Okay? Hay que entender que todo tiene que tener un sentido, porque un bebé no genera un conflicto, ¿se entiende? Pero sí genera una solución, pues generalmente viene a solucionar algo. Imaginemos esta situación. Me voy a inspirar un poquito. Estoy muy mal en mi relación con mi pareja, lo digo así, con el marido, y decido gestar un bebé para unirme. Lo hago de manera inconsciente. Entonces, como quedo embarazada, volvemos a estar juntos. Pero al mismo tiempo estamos separándonos, o sea, como que queremos estar juntos y estamos mal, entonces no sabemos qué hacer. Entonces este niño viene a unirnos, ¿sí? Hay un deseo de llevarnos bien, pero no está. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Y al final decidimos que no queremos estar más juntos. Entonces, ese proyecto inconsciente puede desencadenar en que, bueno, ya no sirvo, ya no puedo cumplir con esa meta. O, como tengo esa meta, yo tengo que unir esa pareja. Y si no puedo unir a mi madre con mi padre, uno otras parejas, me transformo en Cupido. Cumplo el proyecto desde otro lugar. Pero, por ejemplo, a veces vengo a ocupar un lugar y una vez que cumplí mi misión inconsciente, no me tengo por qué quedar. Hay que ver cada historia. Les di un ejemplo al azar. Cada persona es única, cada familia es única, pero es muy importante entender que no hay culpas. Cada ser tiene su historia, tiene sus misiones y lo que tiene que hacer. El entender la muerte y el entender es algo que uno lo tiene que hacer de manera individual, porque tiene que encontrarse con esa verdad, porque la verdad libera. Entonces cuando uno escucha la verdad hace, ahora lo entiendo, pero mientras no se produce esa liberación, no es por ahí. O sea, el mismo cuerpo te dice, es por ahí. ¿Se entiende? Sigamos. Kavik Martu, cuando uno no sabe lo que quiere o cómo expresarlo, la mente todos los días te dispara algo distinto. Bien, Kavik, lo primero que tenés que entender es que cuando uno no sabe lo que quiere, tu mente te domina y tu mente es el pasado. Por ende, mientras vos no digas algo distinto, nada va a cambiar. Y fíjate que vos lo que querés es expresarlo.
O sea, sin presarlo, sin presionarlo, sin... Entonces, ¿cómo logro expresar bien lo que quiero? Vaciándome primero de la cárcel mental que tengo, porque tenés muchas estructuras que te ponen como en una cárcel mental. Lo primero que tenés que hacer es vaciarte de esa cárcel para aprender a decir bien lo que querés. Primero me tengo que vaciar de todas las creencias y estructuras mentales que me limitan. Berito 2017, herramientas para dejar un trabajo de 20 años y tener uno nuevo sin miedos, kilos que sobran. Quilombos que sobran. Si ese trabajo ya te está dando los quilombos que te sobran y por eso tenés esos kilos de más, aunque sea hacelo para estar delgada. Tan simple como eso te lo voy a decir. María Jimena Caballera, concretar un trabajo. Mírate mi video en mi canal de YouTube, que soy con Pamela David. Es un Instagram que hicimos, donde ahí doy tips de cómo tener un trabajo y de cómo vender bien productos y servicios. Son tips que tienen que ver con neurociencias para aprender a vender y tener una buena imagen. Pero lo importante entender es qué trabajo querés tener. Y lo primero que tenés que entender es que te tenés que vender. ¿Cuál es tu meta? Vos tenés que expresar todo lo que sabes y venderte, decidir tener el trabajo, no que otro te contrate. Vos tenés que decir, voy a tener ese trabajo, voy a concretar tenerlo y dar lo mejor, porque cuando no damos lo mejor es cuando las cosas no se concretan. Siguiente. Carla del Negro, me gustaría que hables de neurolingüística y además agradecerte. Bueno, justo, algunas de las herramientas que doy en ese Instagram que hice con Pamela David, habla de neurolingüística. Es una herramienta que trabaja mucho con lo que es el lenguaje, pero a través de los canales auditivo, sensorial, ¿sí? Lo que escucho, lo que siento y el visual. Entonces, es una herramienta más que generalmente muchos terapeutas utilizan para romper estados emocionales o creencias o estructuras mentales. Es una técnica. Mili Perucho, bloqueos, cuando no avanza y estás en el mismo lugar. Porque bloqueas todo avance, te lo estás diciendo vos. Yo bloqueo el avance. Bloqueos. Cuando no avanza, ¿por qué? Porque vos cada vez que te impulsan a avanzar, cuando aparece la oportunidad, te bloqueas. Tenés miedo y no querés. Bloqueas el avance, bloqueas el camino que te va a llevar a evolucionar. Siempre va a estar el miedo, entiéndanlo, el miedo tiene que estar ahí, porque si no hay miedo, no es nuevo. Si no hay miedo, no es nuevo, te estás mintiendo. Tiene que haber esa sensación de, acá no sé qué va a pasar. Pero sin embargo, estás direccionando hacia lo que querés. Siguiente. Berito 2017. Herramientas para dejar un trabajo de 20 años. Eso ya lo dije. Adri Gamarra. El amor en pareja no correspondido. Entonces, si no hay amor, porque está en pareja, porque no es correspondido. ¿Ves? Otra vez en tres. Yo y una pareja y el amor está ahí y no es correspondido. ¿Por qué? Y porque esto me viene de atrás. Mi mamá tenía ojos solo para mi papá y entonces yo no tengo un amor correspondido porque todo el amor que tiene mi mamá se lo da a mi papá y a los hijos no les da bola. Ahí tengo que buscar. En mi niñez, amor no correspondido. El amor está ahí y no corresponde. O está hacia mi hermano, no hacia mí. Tírate un texto, así es. Del amor, ¿querés hablar? Muy bien. Tírate un texto, mira, no me vayan a poner. Del amor, el amor, el amor, el amor. Bueno, hay un video en mi canal de YouTube que habla sobre la verdadera historia del amor. Mírenselo, está buenísimo. El amor es un estado de libertad, no de posesión. Lo primero que tenemos que entender que el amor no es posesión, no es dependencia, es libertad. Si yo no dejo al otro libre, no estoy amando, estoy dominando y eso son otras cosas. Es un amo y un esclavo. Entonces yo soy esclavo del otro, no soy libre. No hay amor ahí. No hay amor sin
pasión que es sacrificio. Y no, lo que pasa es que yo hago todas estas cosas porque lo amo. No tiene que haber sacrificio, tiene que haber deseo de amar al otro. Y eso es una decisión que empieza desde adentro. Lili Palermo, ¿cómo perder kilos? Otra vez, yo voy a perder kilos cuando entienda que hay algo que tengo que perder y que no quiero perder, y por eso lo agarro, porque no quiero perder esto. ¿Por qué? No me quiero separar del marido porque voy a perder la casa y no quiero perder esta estabilidad de dinero que tengo. Hay algo que tenés que perder y que no querés perder y que tiene que ver con alguien más o con algo más. Y la pregunta de siempre es ¿desde cuándo tenemos esos kilos de más? ¿Desde cuándo tengo esos quilombos de más? Marian Steldecker. Ya descubrí el significado de un síntoma, ¿por qué igual sigue? Porque no lo descubriste. Lo descubrí. A ver. ¿Síntoma? Lo descubrí. ¿Por qué sigue ahí? ¿Y qué hiciste con lo que descubriste? ¿Accionaste? Porque siempre, para liberarme de un síntoma tiene que haber una acción. Ah, pero no sé qué acción es la que tengo que hacer. Entonces no entendiste lo que descubriste. O eso que descubriste no tiene nada que ver, o no entendiste la lección que está en eso. Siempre hay una acción, si no, no hay una remisión de eso. ¿Se entiende? Ceci López, 8942. Avanzar en la vida con todo lo que tenemos como metas. Vamos a escucharte. Avanzar en la vida con todo lo que tenemos como metas. Avanzar en la vida, no avanzar en otro aspecto. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Es avanzar en la vida lo que vos querés. Llevártelo a la vida, no a tu realidad. ¿Qué es vivir? Eso es lo que te tenés que contestar, Ceci. Y recordá que en tu mismo nombre está un gran sí. Sé un gran sí. El sí siempre es para el otro y te lo llevas a tu vida. Tu vida es un gran sí. ¿Cómo vas a avanzar si siempre estás diciendo que sí y nunca no? Y el no es la puerta a vaciarnos. Aprender a poner los límites. Aprender a decir que no. Si no decimos que no, no nos vaciamos. Si no nos vaciamos, no entra lo nuevo. No hay espacio. No hay agujero para que se meta la meta. Mónica Mogus, sobrevalorarse. O sea, ¿querés que hablemos sobre la valoración? La palabra valoración tiene la palabra oración. Yo valoro cuando yo valoro mi palabra, cuando yo sigo a mi palabra, tengo firmeza en mi palabra, cuando digo algo y lo cumplo, cuando yo soy honesta conmigo misma y hago lo que dije que iba a hacer. La valoración implica en ponerme a mí en primer lugar. Si yo no me pongo en primer lugar, no entro en valoración. O sea, primero está la oración del otro, lo que el otro quiere y después lo que quiero yo. Por eso lo primero que tengo que entender es que yo tengo que decidir qué quiero para empezar el camino a la valoración. Y después de decidir lo que quiero, me tengo que sostener en eso, haciendo lo que dije. Ahí hago la primera conexión que me va a llevar a materializar eso que quiero. Lo que siempre les digo, si yo quiero una meta, que es valorarme, la pregunta que tengo que hacer, tengo que tener una meta material. Hace un ratito lo dije. ¿Qué te hace sentir valorada? Busca una meta material. Sostenete en tu palabra accionando hacia eso. Y de premio vas a tener el estado de valoración. Gracias a sostenerte en tu palabra, creando y concretando, materializar esa meta en lo denso. Ok. Caro Hansen, 78. ¿Cómo incorporar el hábito de hablar en voz alta y no caer en el análisis del pensamiento? No es que yo tengo que hablar en voz alta, yo tengo que aprender a escucharme. Como no me escucho,
Yo tengo que hablar para escucharme, porque creo que escuchándome desde adentro entiendo. Una vez que uno avanza en aprender a escucharse, ya no necesita hablar en voz alta para escucharse, porque sus pensamientos ya están direccionados, porque vos estás direccionando todo el tiempo lo que decís. No estás hablando por hablar, estás eligiendo qué decir y cuándo decirlo y cómo decirlo, porque sabes hacia dónde te dirigís. Hay metas previas y tus palabras siguen esa mente nueva. La palabra meta significa mente nueva. ¿Me explico? Entonces, si yo todavía no hice una mente nueva porque no aprendí a escucharme, el análisis de la mente es la mente vieja que obviamente todavía no puliste, todavía no te vaciaste de esas estructuras mentales, de esas creencias que te limitan. Por eso te analiza. Fíjate que análisis es algún análisis. O sea, sigue entrando lo que no querés. No te estás vaciando de esas estructuras. No estás direccionándote hacia esa mente nueva. Entonces, por eso el análisis del pensamiento sigue. Porque no hay acción en tus palabras. Hay mucha palabra alta, pero no me dirijo hacia eso que dije. Yo voy a generar una mente nueva cuando lo que digo lo cumplo. Si yo lo que dije que iba a hacer no lo cumplo, mi palabra no tiene valor, y por más que diga bien una meta, esa meta no se concreta porque vos no concretás lo que vos decís. Entonces menos lo va a hacer el universo. Si vos no cumplís con tu palabra, menos lo va a cumplir el campo. ¿Se entiende? Primero yo tengo que hacer esa conexión entre mi palabra, mis metas y yo. Después aparece la suerte y la oportunidad. No puedo evitar ese primer paso. Si yo no cumplo con lo que dije, jamás voy a concretar una meta. Las cosas se van a poner difíciles, porque lo primero que tengo que hacer yo es valorar mi palabra. Ahí empieza el camino del alquimista. Primero tengo que dirigirme a lo que dije que iba a hacer, cumpliendo con lo que dije que iba a hacer. Lo que me falta me lo va a proporcionar la suerte, la oportunidad, el universo. Pero tengo que lanzarme a ese camino nuevo donde va a haber miedo, inestabilidad, porque es nuevo. Si no, no sería nuevo, sería más de lo conocido y por ende te estarías mintiendo. ¿Me explico? Muy bien, he contestado todas las preguntas que han realizado. Espero que les haya servido todo lo que hablamos, que hayan comprendido la importancia de hacer lo que dicen que van a hacer. Porque todo empieza en uno. Si yo no me valoro a mí misma, si yo no me sostengo en lo que dije que iba a hacer, las oportunidades no van a aparecer. O sea, no va a modificarse o transformarse la realidad que tengo. Va a seguir siendo una repetición. O sea, no podemos tener resultados nuevos si no hacemos cosas nuevas. Si yo quiero generar dinero, si yo quiero generar más dinero, voy a tener que invertir en algo que me va a exigir que yo genere más dinero. ¿Por qué? Porque si yo no me pongo la vara, me la va a poner el universo, por ejemplo. Te pone una deuda, qué sé yo, del banco, y vos decís, ay, tengo que pagar esto en 15 días porque si no me embargan. Y accionás porque no te queda otra. O sea, que la vara te la pone alguien desde afuera y fíjate que lo lográs. No importa el cómo, pero lo lográs. Entonces estamos muy acostumbrados a accionar cuando la cosa se complica. Entonces nuestra mente empieza a programarnos así, atrayendo conflictos, estructuras limitantes para accionar. Y no decidiendo accionar por deseo, porque quiero una meta, porque quiero viajar a México, porque quiero obtener mi casa, porque quiero comprar un auto nuevo. Entonces, si vos no pones las metas para avanzar, entra la mente a ponerte metas que te estancan, te estructuran en más de lo anterior y te llevan a repetir las mismas historias. Si no haces nada nuevo va a entrar. Y eso implica atravesar tus miedos, tus estructuras mentales y tus limitaciones. El miedo va a estar ahí, lo siento. Hola, ¿qué tal? El miedo va a estar ahí. Gracias, Nati Bella. Fue bello y mágico encontrarte hoy. Abrazo enorme. Gracias, Analía. Dani27, cada Dani27. Hola, es increíble. En noviembre la pediatra de mi hijo le encontró líquido en un testículo y lo derivó al cirujano. El mismo en este mes lo encontró perfecto y no hubo que operar. Le hablé de noche. Muy bien, hay que accionar.
Todas las herramientas que les doy es para que accionen. Me diste ganas de viajar a Cancún. ¿Y por qué no? El mundo está ahí abierto para que nosotros podamos emprender el camino, a dirigirnos a lo que queremos. Pueden concretar todo lo que quieran, todo lo que quieran, pero tienen que mover el trasero, como siempre les digo, tienen que accionar. Y el miedito va a estar ahí. Ay, siempre me va a faltar algo, va a estar ahí. Lo siento. Funciona así, pero una vez que vas entrando en práctica, dejas de asustarte tanto y empezás a direccionar en base a avanzar, y ahí empieza a transformarse literalmente tu mente. Hola Nati, hace años que cada vez que como se me hincha la panza, me hice estudios y no tengo nada. Es que fíjate qué comes o con quién comes y se hincha la panza. Fíjate si no tuviste algún aborto, porque en la panza viven los bebés. ¿A quién no pudiste alimentar? ¿A qué hijo no pudiste alimentar? Puede ser un animal. Vieron que a veces a los animales los tienen como hijos. Cada persona es única. Hola, ¿qué pasa si no indemnizo a alguien que trabajó para mí por no tener el dinero? Vale aclarar que ella renunció. Para mí siempre lo mejor son los acuerdos, hablar, ayudar al otro desde la manera que se puede. Quizás recomendándolo en otro trabajo. A veces la ayuda puede venir de ahí. Si renunció es por algo, pero por ley creo que lo que tenés que abonar es un sueldo o algo así. La verdad que no lo sé, pero si no, podés charlarlo. Todo de comunicación. Nati, sos una grosa, me gustaría saber cómo me saco los quilombos de más. Bueno, lo primero que tienen que entender es que hay que pasar a la acción. Tienen montones de videos gratuitos en mi canal de YouTube, más de 200 videos gratuitos. Tienen que escucharlos y escucharme. Pero los que quieren avanzar y directamente accionar en base a lo que les pasa, lo que les recomiendo es que hagan los talleres online grabados. Estés en cualquier lugar, lo tenés grabado, lo parás, anotás, pensás, porque tenés obviamente esos ejercicios y técnicas que tenés que aplicar. En todas tenés que mover el trasero. Y accionar. Hay uno de mis talleres que es de síntomas, donde se trabaja el tema del sobrepeso a nivel emocional. No es tan profundo como desprogramación de kilos, que va a comenzar en mayo recién, abril de este año, así que no pregunten más. Pero tienen ese taller para que puedan trabajar todo lo que son síntomas físicos, ¿sí? También tienen otros talleres que pueden comprar que son online sobre otros temas, el de alquimizar la realidad usando la crisis como una oportunidad, el de metas, hay 2 de metas, hay muchísimos. Y obviamente quien realmente quiere transformar su mente y tener una mente completamente nueva y realmente ser un alquimista y direccionarse hacia avanzar y materializar metas, haga alquimia femenina. Hasta el 31 de marzo tienen tiempo de inscribirse. La puerta se cierra y tienen que esperar un año más. Los talleres los pueden hacer cuando quieren. Y recuerden que solo pueden ingresar a Alquimia quien hizo talleres. O sea que si no hiciste ningún taller, tenés que comprar sí o sí algún taller online grabado antes de inscribirte a Alquimia. Pero es muy importante que entiendas que sin acción no hay resultados distintos. No vas a materializar metas si no invertís en vos, en entrenar tu mente, en vaciarte del pasado, de tus historias. Todo esto que lo hago de manera gratuita es para ayudarlos, para que apliquen. Y muchas personas que han aplicado las cosas que he enseñado de manera gratuita en mi canal de YouTube han tenido montones de resultados. Pero es muy importante que entiendan que tienen que aplicar esos conocimientos a su vida, que sin aplicación no hay cosas distintas y el miedo siempre va a estar ahí, pero es un indicador de que hay algo nuevo. Les mando un beso enorme y que tengan un maravilloso día.